Quiero agradecer a cada persona que está aquí. Veo bastante caras nuevas de parte de nuestra iglesia. De nuevo, como dijo Marcos, bienvenido a la casa de Dios y estamos muy alegres de tenerlo aquí con nosotros. Y como iglesia, como mencionamos rápidamente, durante las próximas semanas vamos a comenzar una serie sobre el libro de 1 de Corintios. Y mi deseo, y yo estoy emocionado, yo ya estoy listo para comenzar a exponer la palabra de Dios. Yo sé que Fabio también está emocionado y ya estamos listos para exponer y para ver lo que Dios tiene que decirnos a nosotros como iglesia a través de su palabra. Pero quisiera también dar una advertencia. Yo sé que la cultura a nuestro alrededor ha cambiado bastante. Algunos que son mayores que yo o tienen más años que yo dirían, mi juventud no se compara como la juventud de hoy en día. Estamos viendo tantas cosas extrañas y raras que no hubiera visto en mis días. Bueno, déjeme decirte, mi querido hermanos, la cultura que nos rodea está cambiando. Y eso sí es cierto. Pero al Dios quien servimos no cambia. Amén. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y esto es un problema que sucede en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto tenía muchos problemas, pero todos los problemas surgieron de un problema esencial, de una sola cosa. Las personas no podían, o las personas, mejor digo, no querían separarse del mundo de donde vivían. Ellos querían vivir como el mundo, pero supuestamente eran de Cristo. Y eso es un gran problema. Déjenme explicar, el mundo siempre será el mundo. Y el mundo va a actuar como el mundo. Pero la iglesia no puede ser como el mundo. Amén. Y hay un problema cuando el mundo se mete en la iglesia. Y cuando la iglesia comienza a emitir el mundo. Y eso fue la situación que encontramos en el libro de Corintios. El mundo penetró la iglesia y la iglesia comenzó a vivir como el mundo. Y Pablo nos dice y nos escribe esta carta. Ahora el sermón de hoy no será estructurado como mi sermón típico. Eso significa que mi sermón no será 1 hora, será 1 hora y media hoy en esta tarde. So prepárense. Para algunos hermanos, oh santo Dios, no, vine a mal, no. Pero veremos que la carta de 1 de Corintios es una de las más largas cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. Nuestra carta tiene alrededor de 16 capítulos, es una carta bien larga. Por eso vamos a estar estudiando este libro por algunos meses, eso es lo que tenemos planeado. Primeramente Dios, si Él nos permite. Pero antes de poder exponer y entender la carta, y antes de leer la carta completamente, tenemos que comprender ciertas cosas de la ciudad y del libro de Corintios. Tenemos que entender la historia, tenemos que entender la geografía. Y cuando entendemos un poco más del contexto de Corintios, va a salir a vida, pop out. Se va a resaltar cuando estemos leyendo el libro de Corintios. No quiero decir hoy, perdóname, hoy voy a estar inventando diferentes palabras hoy en esta mañana. Yo sé que típicamente invento palabras, pero hoy voy a ser peor. Right? Hoy si me escuchan hablar inglés, solo amén. Right? Pero así dice rápidamente. Primero, me gustaría comenzar. ¿Quién es el autor de este libro de 1 de Corintios? Now, la mayoría, no lo escribió Homer. No, Homer no lo escribió. Pero, bueno, la mayoría están de acuerdo de que Pablo fue el autor de 1 de Corintios. Y esto no es nada, esto no se debate mucho. Entendemos que Pablo lo escribió. Y una de las razones por qué confirmamos que Pablo escribió esta carta es porque Pablo él mismo lo dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Noten lo que él dice. Dice, Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús y nuestro hermano Sóstenes. Luego en el capítulo 16, que es el último capítulo de este libro, Pablo confirma, yo Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. So Pablo está declarando en este momento que él compuso
esta carta. Pero tenemos algo mucho más información que eso. Tenemos que entender que Pablo era un misionero y Pablo hacía muchos viajes misioneros. Y lo que ven aquí es uno de los viajes que hizo Pablo, lo cual es su segundo viaje misionero que él hizo. Si estuvieron en sus células este viernes, hubieran leído Hechos capítulo 17, cuando Pablo estaba en la ciudad de, ¿se recuerdan? En Atena. Pablo estaba en la ciudad de Atena. Now, esto es una invitación para aquellos que no están yendo a ninguna célula. Le queremos invitar a ustedes, mis queridos hermanos, que después del servicio, que por favor hablen con su servidor, con Fabio o algún líder que está aquí hoy en esta mañana para asistir y participar de una célula. Pero regresando al contexto, Pablo en Hechos capítulo 17, lo que leyeron este viernes, Pablo estaba en la ciudad de Atena. Y luego vemos que en Hechos capítulo 18, Pablo sigue en su camino a la ciudad de Corintio. Y como pueden ver, ahí está Corintio. No está tan lejos de Atenas, o era algunos días de caminar, o algunos días podría decir. Pablo hizo su viaje misionero a la ciudad de Corintio, lo cual en Hechos capítulo 18, si pueden abrir sus Biblias conmigo, y allí vamos a estar, en Hechos capítulo 18. Pablo se encuentra en la ciudad de Corintio. Y Pablo allí se encuentra con dos personas en el versículo 1. Pablo allí se encuentra con Aquila y Priscila. En Hechos capítulo 18. Y él se quedó con ellos enseñando la palabra de Dios. Y él se quedó allí exponiendo, predicando el evangelio. Ahora Pablo tenía un costumbre cuando él predicaba en cada ciudad. En cada ciudad que ves aquí, en cada ciudad que ven aquí, Pablo primero iba a las sinagogas. Eso significa que él iba a los templos donde estaban los judíos. Y Pablo siempre predicaba a los judíos primero. Pero había un problema cuando Pablo predicaba a los judíos. Su propia gente lo rechazaban. En la historia, en Hechos capítulo 18, Pablo está en la ciudad de Corintio y él comienza a ir y a predicar en la sinagoga y comienza a proclamar el evangelio de Jesucristo. Su propia gente lo rechazan, lo cual Pablo está desanimado. Pablo está triste. Pablo ya se quiere rendir. Y Pablo esa misma noche, en el capítulo 18, el Señor le habla a Pablo y le dice, Pablo, le dice así, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te atacan, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad, refiriéndose a la ciudad de Corintios. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio y enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Dos cosas que entender rápidamente. Pablo está en ¿cuál ciudad? En Corintios. ¿Y cuánto tiempo quedó Pablo allí? 1 año y medio. Mantengan eso grabado en sus cabezas, ¿ok? Pablo está en la ciudad de Corintios y se quedó allí por 1 año y medio. Luego vemos que Dios le anima a Pablo, le dice, mira, sigue predicando la palabra, y Pablo se quedó allí. Entendemos, ¿quién es el escritor de 1 de Corintios? Pablo. Nadie debate eso. Ahora tenemos que llegar al punto. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta? Tenemos que entender eso, porque muchos van a asumir que Pablo escribió 1 de Corintios. ¿En qué ciudad? Vamos a asumir que lo escribió en Corintios. Pero Pablo no escribió esta carta en Corintios. Tenemos que entender que Pablo estaba en la ciudad de Éfeso cuando él escribió esta carta. ¿Y por qué podemos decir eso? La palabra de Dios dice en el capítulo 16, versículo 8, pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés. Pablo está confirmando que él está en la ciudad de Éfeso en este momento. Luego en el versículo 19, Pablo dice, la iglesia de la provincia de Asia les manda saludos. En la ciudad de Éfeso se encuentra en la provincia de Asia. Pablo está en Éfeso y él está confirmando, aquí estoy y de aquí escribo mi carta. Pero también vemos algo. Entendemos que Pablo es el autor de esta escritura. ¿Y dónde está escribiendo la carta de Corintio? ¿En qué ciudad? Éfeso. ¿Estamos en la misma página? Sí.
Amén. Ok. ¿Cuándo lo escribió? Now, hay muchas veces cuando Fabio y yo predicamos, damos fechas aproximadamente porque hay mucho debate en ciertas cosas. Pero hoy en esta mañana sí tenemos mucha evidencia en cuándo Pablo escribió esta carta. Y podemos poner una fecha que Pablo escribió primero de Corintios alrededor del 54 y 55. Durante ese tiempo, 54 y 55 después de Cristo. So, en Hechos capítulo 18, donde están, miren el versículo 12 conmigo. Y aquí vamos a poder explicar el por qué podemos poner esa fecha. Ahí la palabra de Dios dice en Hechos capítulo 18, versículo 12. Dice, mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos aún atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Y luego van a ver en el versículo 14, mencionan el nombre de nuevo, Galión. Y luego el versículo 17, al final, dice, pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. ¿Ven? No, ustedes preguntarán, well, ¿qué tiene esto que hacer con la fecha de Pablo? Well, hay algo muy interesante que sucede. Nosotros sabemos que aquí tenemos a un hombre que se llama, ¿cómo se llama? Participen conmigo, se llama Galión. ¿Y él era el qué? Él era gobernador. Nosotros entendemos o sabemos que la historia romana, que el gobernador duraba o reinaba por solo un año en cierto aspecto. Y aquí podemos ver que él reinaba durante julio de un año hasta el siguiente, de julio hasta junio el siguiente año, por un año. Aquí vemos una tabla, una imagen que se encontró en el templo de Apolo, o Apolos, que se encontró en su templo allí, que nos da una fecha, o nos da un nombre, mejor digo, aquí, que dice que Galión era el gobernador de esa ciudad en el año 51. Significa que él reinó, o él era gobernador del año 51 al 52. ¿Están conmigo? Ok. Por evidencia. Y ahora vemos algo también. Vemos una palabra que se llama el Bema. Es un lugar donde, como pueden ver el que está aquí, hay un rótulo. No, el Bema era una plataforma elevada utilizada como un pedestal de un orador en la antigüedad. Eso significa que Galión, que era el gobernador, se recuerdan que ellos trajeron a Pablo delante de Galión. Y Galión hubiera estado sentado aquí o parado, y él hubiera escuchado al pueblo o a los judíos traerle a Pablo delante de él, decir, hey, condena a este hombre, haga algo. Mientras Galión dijo, hey, yo no tengo nada que hacer con esto, vete de aquí, vete de mi presencia. Hubiéramos visto que Galión estaba aquí sentado o hablando, y él hubiera visto Pablo cara a cara. So, tenemos evidencia que Galión era verdadero, y también tenemos evidencia de estructuras donde probablemente Pablo estaba. Pero hay algo muy interesante. Pablo usa una frase en el libro de 2 de Corintios capítulo 5. Y escuchen esto. Pablo dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Now, noten lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo ante el tribunal de Cristo. Él está refiriendo que el Señor está sentado en el Bema. Dios es el que verdaderamente está sobre todos, no un gobernador. Y tal como Pablo se presentó delante de Galión, todos nosotros, cada uno de nosotros, nos vamos a presentar delante de Dios que está en el Bema. Y Él va a juzgar a cada uno de nosotros. So podemos ver una referencia que Pablo está diciendo. Now, ahora entendemos que Pablo estaba ahí delante de Galión. Y Galión era el gobernador ¿de qué año? 51 al 52. Excelente, estamos juntos, estamos entendiendo. Eso implica que Pablo visitó la ciudad de Corintios ¿en cuál año? 51. Ahora, para entender esto,
Aquí no vamos a meter en una contradicción o algo que puede ser un poco confuso en el principio, pero no se preocupen. Pablo visitó la ciudad de Corintio, ¿en qué año? 51. ¿Están conmigo? Él visitó en el año 51. ¿Y cuánto tiempo quedó Pablo allí? Un año y medio, 18 meses. Eso implica que Pablo hubiera salido de la ciudad de Corintio alrededor del 52 al 53, todo dependiendo de cómo lo pones. Pero vamos a decir alrededor del año 52, o a la mitad de allí, ¿ok? Pablo sale de Corintios y él se va a la ciudad de Jerusalén y luego a Éfeso. Vemos que Pablo está en camino y sabemos que Pablo se quedó en la ciudad de Éfeso alrededor de 2 años y medio a 3 años. Eso implica que Pablo hubiera llegado a la ciudad de Éfeso alrededor del año 53 y hubiera quedado ahí como 55 al 56. Todo depende de cómo ponemos la fecha. Pero ahí está en la ciudad de Éfeso durante ese tiempo. Mientras que Pablo está en la ciudad de Éfeso, Pablo escribe una carta a los Corintios. Nosotros en nuestras Biblias vemos que hay 2 cartas a los Corintios, 1 de Corintios y 2 de Corintios. Pero es probable que 1 de Corintios no es 1 de Corintios. Y algunos me están viendo, ¿cómo? ¿Así? 1 de Corintios hubiera sido 2 de Corintios en un cierto aspecto, y déjenme explicar. Mientras que Pablo está en la ciudad de Éfeso, Pablo nos dice en 1 de Corintios capítulo 5 versículo 9, y escuchen, él dice, por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Noten las palabras, por carta ya les he dicho. Eso implica que él ya hubiera escrito una carta. ¿De acuerdo? Anterior. El problema es, ¿dónde está la carta? Bueno, nadie sabe. Creemos que se perdió muchos años atrás. Pero aquí tenemos evidencia que Pablo hubiera escrito una carta que no tenemos, está perdida. Esa es la primera carta que Pablo escribe, que dice en 1 Corintios capítulo 5. Pablo manda esta carta a la ciudad de Corintios y ellos lo reciben. Y cuando ellos lo reciben, ellos tienen preguntas. Ellos recibieron la primera carta que manda Pablo y ellos luego le escriben una carta de nuevo a Pablo preguntándole ciertas cosas. Lo cual Pablo escribe 1 de Corintios. Noten lo que dice Pablo en capítulo 7, versículo 1. Paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Noten, Pablo mandó la primera carta, no lo tenemos. Ellos lo recibieron, ellos mandaron una carta de vuelta a Pablo, Pablo lo recibió, lo cual Pablo escribe 1 de Corintios. ¿Están conmigo? Sí. Ok, quiero solo asegurarme porque en respuesta, él escribe 1 de Corintios alrededor del año 54 al 55, lo cual es para nosotros 1 de Corintios. ¿Están conmigo? All right. Para solo asegurar que estamos en la misma página, ¿quién escribió el libro de Corintios? ¿En qué ciudad escribió el libro de Corintios? Éfeso, así es, excelente. ¿En qué año escribió el libro de Corintios? 51. No. 54, 55. Él hubiera visitado en el año 51. ¿Están conmigo? Sí. Amén. Son buenos estudiantes. Si yo me hubiera dedicado así, hubiera sido tremendo. Pero aquí vemos la importancia de la ciudad de Corintio. Tenemos que entender por qué Corintio era importante. Para entender eso tenemos que entender ciertas cosas. Lo que hizo Corintio importante era esto, su defensa. Yo no soy el mejor persona a explicar las cosas, pero solo quiero que esta es una imagen que está dibujado, pero creo que da un buen ilustración de cómo se parecía Corintio en ese tiempo. Corinto tenía muchos montañas. Corinto tenía muchas montañas y como pueden ver aquí está como el primer piso y luego aquí subiendo hay un lugar aquí alto en la montaña que vamos a ver cómo se llama luego en un poco. Pero como pueden ver hay muchas montañas, lo cual es un beneficio para la ciudad de Corintio
¿Por qué? En ese tiempo no tenían las armas como tenemos hoy en día, no tenían bombas, no tenía todo eso. Pero imagínense soldados que están peleando en la guerra y ellos están caminando por todas esas montañas. ¿Quién tiene una ventaja? El que está arriba. Corintio estaba arriba y todos los demás tenían que caminar. Eso le dio una ventaja a la ciudad de Corintios. Estratégicamente Corintios estaba en una buena posición. Pero lo que ayuda a Corintios un poco más es que Corintios tenía algo que se llama el Acrocorinth. Y noten esto, este es el parte más alto que se llama el Acrocorinth de Corintio. Y como pueden ver, como todo está saliendo a la luz, noten las murallas que están aquí. El Acrocorinth era el parte más alto de la ciudad de Corintios. Eso implica, o eso nos puede ayudar a entender, si cuando un ejército llegaba, y digamos que ellos venían y estaban en el primer nivel, lo que sucedía es que todo el mundo que estaba aquí hubieran ido para arriba, que es una otra defensa para ayudarles y por lo menos darle mejor chance a sobrevivir. Vemos que aquí estas fotos, el Acrocorinth era la parte más alta de la ciudad. El Acrocorinth era una roca gigantesca que supervisa la antigua ciudad de Corintio, que está en Grecia. Así que el Acrocorinth fue la última línea de defensa para ellos. Y donde la gente socializaba, donde la gente hacía todas las cosas, estaba en el primer piso, donde vieron, y hubieran ido al segundo piso por ciertas cosas, por su defensa o su refugio. El Acrocorinth era un refugio para ellos. Y noten este agua que está aquí. Muchos de los ciudades en la antigüedad no tenían agua limpia. Pero aquí en el Acrocorinth, allá arriba, tenían agua limpia que era algo muy incomún. Eso significa que esto era un perfecto lugar a esconderse y a quedarse algunos días. Pero también podemos ver que era un lugar mítico. Tenían conexión con cosas míticas. Y déjenme explicar. Ustedes van a ver aquí una imagen. Y este es el templo de Afroditis. El templo de Afroditis, quien es el dios de amor, o la diosa de amor. Y esto hubiera sido como se parecía el templo en ese tiempo. Y vamos a hablar un poco más, pero este templo, el Afroditis, estaba en el Acrocorinth, que estaba en el parte más alto de Corintio. Pero no solamente Corintio era importante por su defensa, también por su geografía. Van a notar rápidamente que Corintio se encuentra en un istmo, en una parte aquí, que le da mucha importancia. Corintio es un istmo que conecta el Peloponnese, lo voy a decir en inglés, pero es esta parte aquí, el Peloponnese, y luego con Grecia que está por aquí. Es una conexión a estas dos tierras. Piénsalo en esta forma, es como Honduras, Guatemala y El Salvador y todo esa parte allí que conecta a México y Norteamérica y luego con el sur. Es muy importante para comercio, para trade, para comercio. Pero también, no solo era importante en el aspecto de tierra, era también importante en el aspecto de agua. Como pueden ver por el mar, como pueden ver, aquí está el Adriatic Sea, que está cerca aquí, Roma y Sicilia y todo eso. Y aquí por abajo, como van a ver en un poco, aquí está Corintio en esta parte. Aquí está Corintio. Y este es Roma, Italia y todo eso. Y aquí está Egipto, aquí está Israel en esta parte. Aquí está Éfeso. Éfeso hubiera estado como en esta parte aquí. Y como podemos ver, Corintio tenía algo muy importante. Conectaban, ahí estaba en medio de dos mares, básicamente. Hay muchas cosas que podemos entender. Muchas personas cuando viajaban, por ejemplo, de Egipto, yo sé que si quería ir a Roma, ¿por qué no puede ir por esta parte? Era muy peligroso manejar por las aguas allí. Hubiera sido más safe, hubiera sido más seguro ir por esta parte aquí, parar en Corintio y luego tener un barco que está allí y ir a Roma. Igual con Israel. Cuando Israel aquí pasaban por aquí y boom, boom.
Esto era un perfecto lugar para comercio y para tener un mejor lugar seguro. Como van a ver, algunos dirían, ¿por qué no pueden ir alrededor de las islas? Por aquí. Un historiador, por el nombre Estrabo, él dijo estas palabras. Él dijo, Corintio se llama rico a causa de sus comercios, ya que está situada en el istmo y es dueña de 2 puertos, de los cuales el uno lleva directamente a Asia y el otro a Italia, y facilita el intercambio de mercancías de ambos países tan distantes entre sí. Pero escuchen estas palabras que él dice. Y así como en los primeros tiempos el estrecho de Sicilia no era fácil de navegar, tampoco lo era la alta mar, y particularmente el mar más allá de Malea, a causa de los vientos contrarios, y allí el proverbio, pero cuando dobles a Malea, olvídate de tu hogar. Malea se encuentra aquí, en esta parte del sur. Muchas personas, si viajaban por aquí, lo que Estrabo estaba diciendo, que era suerte. Si tú cruzabas ahí una vez, eso era suerte. Pero si lo intentabas 2 veces, era la muerte. Él te podía garantizar que no lo ibas a hacer 2 veces. Muchos evitaban cruzar por esta parte y evitaban a cruzar por aquí. Era más seguro cruzar por Corintio. Van a ver algunos imágenes muy importantes. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Corintio, alrededor del siglo VI, hicieron un camino pavimentado llamado el Diokis. No sé si lo estoy diciendo correcto, pero el Diokis. Y aquí conectaban 2 mares. Como si pueden recordar, aquí están los 2 mares. Ellos hicieron un pavimento para cruzar allí. Estamos hablando un camino de 4 millas. Y esto fue muy importante porque muchos de los barcos pararían aquí y tenían esclavos que agarraran los productos, las mercancías de los barcos y lo hubieran llevado por este camino al otro lado del mar, al otro lado del lago, mejor digo, el mar. Pero también hay algunos historiadores que explican que también jalaban barcos. Eso implica que ellos hubieran quedado ahí por mucho tiempo. Jalar un barco tomaba buen tiempo a jalar. Y imagínense a esos pobres esclavos cansados, jalando todo el día, jalando. Significa que tomó mucho tiempo. Cualquier persona que estaba por barco tenía que esperar en la ciudad de Corintios por una buena cantidad de tiempo. Y este canal que ven aquí está en Grecia hoy en día. Ellos terminaron este canal en el 1893. Nerón comenzó este proyecto en el primer siglo. Y escuchen esto, comenzaron en el primer siglo, intentaron y lo terminaron en el 1893. Estamos hablando mucho tiempo. Y ahora, mira lo tan pequeño que está, no está tan estrecho, pero... Corintio era importante por su defensa, su geografía, pero también era un centro de comercial y conocidos por su fabricación. Cuando vemos la historia, había ahí muchas personas que traían sus productos, pero Corintios también era conocido por algo más que comercial. Eran conocidos por su bronce, eran conocidos por cerámica, por su mármol, su construcción naval. Obviamente ellos tenían que construir barcos, ¿por qué? Porque estaban al lado del mar. Pero también noten el arte que tenían, noten estos edificios. Un historiador, Josephus, del primer siglo, él dijo esto acerca del bronce de Corintio, que me llamó mucho la atención. Él dijo que el bronce, el templo de Salomón o el templo de Herodes aquí, los dos pilares que serían como algo así, los 2 pilares fueron construidos con el bronce de Corintio. El templo de Salomón, los pilares fueron hechos de oro. Esto implica algo, que el bronce que estaba produciendo Corintios se parecía como el oro, pero no lo era. Eso le da mucho valor al bronce porque da una imitación al oro.
y es fuerte todavía. Corintio era conocido por su bronce, por su arte, por muchas cosas. Era muy popular y eran muy ricos por estas razones. Van a ver algunos de los edificios. Noten este camino que está aquí, que se llama Elysian Road. Este camino está hecho por cerámica y algunos de los edificios están hechos por mármol. Y como pueden ver la estructura, este es un templo de Apolo. Yo me imagino que en ese tiempo se hubiera visto magnífico y todavía está de pie hoy en día. Ha durado por siglos. Corintio era conocido por lo que estaba produciendo, su bronce, su cerámica, su mármol, ayudar a construir barcos, su arte. Era muy importante en ese aspecto, pero también Corintio era conocido por algo muy famoso, los Juegos Ístmicos. Los Juegos Ístmicos era un gran festival atlético internacional. Solo había un evento que era más grande que esto, que se llama hoy en día, o que se conoce como los Olympics. Si ustedes saben algo de los Olympics se llevan a cabo ¿cuántas veces? Cada 4 años. Cada 4 años. Tenemos que esperar cada 4 años para los Juegos Olímpicos. Los Juegos Ístmicos eran cada 2 años. Eran corto tiempo y era más común que los Olímpicos. Pero también podemos entender algo. Los Juegos Ístmicos fueron dedicados a un dios que se llama Poseidon. Y Poseidon es el dios del mar. Vamos a ver esto. Corintio está aquí, pero los Juegos Ístmicos se llevaban a cabo en la ciudad de Ismia, que está a algunos millas de ahí. Hay una distancia, un poco distancia. Y vemos, como dije, los juegos eran dedicados al dios de Poseidon. Aquí pueden ver un templo que está en la ciudad de Ismia. No está como en el tiempo de antigüedad, fue destruido. Pero también hay muchas evidencias de muchos terrenos. Noten esto, aquí hubieran jugado algunos juegos aquí en Ismia. Pero hay algo muy importante de este juego. Los jugadores o las personas que participaban en este evento tenían que jurar que iban a seguir las reglas. Y hubieran ido delante de aquí, del templo de Poseidón, en un otro lugar, pero aquí enfrente, y hubieran hecho un pacto, y hubieran hecho un juramento, que iban a seguir las reglas de los juegos, y si hubieran quebrado las reglas de los juegos, hubieran sido descalificados. Hoy en día todavía lo hacen al principio de cada juego. Ellos hacen un juramento que van a seguir y obedecer las reglas y van a jugar bien. Ahora, noten lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. Pablo, yo me imagino que él está viendo todos estos juegos en ese tiempo. Y noten lo que Pablo dice. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran, pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo... Noten, Pablo está usando muchas imágenes de lo que él vio en ese día. Y él menciona algunas cosas. Él menciona el deporte de correr carreras. Él también menciona el deporte de boxear, donde se dan golpes. Esto es algo que verdaderamente sucedió. Y Pablo es testigo de esto. Pero también note, Pablo está diciendo, como los atletas se presentan delante del templo haciendo un pacto o juramento, yo me presento delante de Dios como el creador del universo, jurando que yo voy a obedecer lo que Él me mande a hacer. Y voy a correr la buena carrera hasta el final. Mi queridos hermanos, que esto también sea palabras para nosotros hoy en esta mañana. Pero como también le dije, estos eventos se llevaban a cabo en la ciudad de Ismia. Y el problema que había en Ismia, que no había mucho hospedaje donde las personas podían quedar. Si se recuerdan bien, ¿qué otro trabajo decía Pablo?
más que predicar. Él hacía carpas, tiendas. So Pablo en ese tiempo hubiera hecho carpas con sus amigos Priscila y Aquila. En ese tiempo formando carpas, vendiendo, arreglando durante el tiempo de los juegos. Y probablemente él hubiera estado predicando el evangelio a todos los que estaban a su alrededor. Todo esto está saliendo a la luz y como una ilustración, lo estamos viendo delante de nuestros ojos. Pero había otra cosa de la ciudad de Corintio. Era cosmopolita. Now, esta palabra cosmopolita refiere a algo y significa algo para nosotros. Es básicamente un lugar donde hay una mezcla de todo tipo de personas. Y como si se recuerdan bien, Corintios estaba en un istmo y muchas personas estaban llegando allí. Corintios estaba dominado por los romanos, eso implica que había muchos romanos habitantes en Corintio. Pero también comenzaron a llegar griegos. Grecia está en el norte y muchos griegos comenzaron a regresar a la ciudad de Corintios. También vemos que hay muchas personas que están llevando sus productos por barcos. Habían personas de Asia, de Israel, habían personas de egipcios que estaban llegando a la ciudad de Corintio. Si se recuerdan en Hechos capítulo 18, sabemos que había judíos allí porque Pablo fue a predicar ¿a dónde? A la sinagoga y lo echaron de allí. Que eso nos ayuda a entender que había un grupo judíos. Hay una mezcla allí en la ciudad de Corintio. Now, como muchos de nosotros sabemos, en los lugares cosmopolitas hay mucha diversidad y con mucha diversidad también hay mucha religión. Hay muchas personas que creen en lo que creen. Hoy en día lo vemos aquí. Tú crees lo que tú crees, yo creo lo que yo creo. Yo te respeto, tú me respetas. En ese tiempo anterior, habían alrededor de casi como 36 templos de diferentes dioses en la ciudad de Corintios. Eso implica que había diferentes dioses, que me lleva a preguntar, ¿quién es el verdadero Dios? Había muchas personas que estaban confundidas. Hoy en día, muchos de nosotros conocemos este famoso calle. Y con ver esta imagen, no sé si lo saben. Ajá. Pecadores que lo conocen, pecadores. Oh, por televisión, ok, son bromas. Pero, buen punto, y quiero que escuchen esto. Todo el mundo que vive en Nueva Orleans conoce de qué? Bourbon Street. Todo el mundo lo ha escuchado, lo conoce, ha ido ahí, lo que sea. No me voy a meter en ese tema. Pero sabes, no son las personas que viven en Nueva Orleans que visitan Bourbon Street. ¿Quién visita Bourbon Street? Los turistas. ¿Quién hace más locuras durante esos tiempos? Los turistas. Lo cual también sucedió en Corintio. Corintio tenía muchas personas que entraban, salían. Nadie conocía a nadie, la verdad. Tú podías ser quien tú querías ser en ese tiempo. Tal como hoy en día, nadie conoce lo que está ahí en Bourbon. Te puede decir, soy millonario, y tú solo puedes creer que es millonario, porque ahí está. Los que habitaban, nosotros que vivimos aquí, no visitamos tanto a Bourbon Street como las personas, como los turistas. Now, ¿por qué los turistas visitan lugares como Bourbon? Muchas veces ellos van a esos lugares y tenemos que solo llamarlo por lo que es, para hacer cosas que nadie sabrá, para aprovechar de cosas que nadie les juzgará. Por ejemplo, hoy en día hay un famoso dicho, lo que pasa en Vegas. ¿Y ustedes cuando han escuchado eso de alguna otra ciudad? Lo que pasa en Vegas, stays en Vegas. Well, nadie dice lo que pasa en Disney queda en Disney. ¿Por qué? Porque en Vegas se ofrece algo que Disney no ofrece. Lo cual es el sexo y la inmoralidad. Todas esas cosas están disponibles en estas áreas.
Corintios era conocido por su inmoralidad. Y si recuerdan esta imagen que le enseñé, el templo de Afroditis, que es la diosa de amor. Este templo estaba en el lugar más alto de Corintio. Now, este templo es dedicado a Afrodita, que es el dios de amor. Now, Estrabo, un historiador, nos cuenta que en este templo había alrededor de 1,000 prostitutas, hombres y mujeres, que se dedicaban aquí. Ellos hacían sus ceremonias y sus prácticas durante el día, hacían sus rituales durante el día, aquí arriba del monte, en el Acrocorinth. Y en la noche, ellos se bajaban de esa montaña, caminando a la ciudad, prostituyéndose y participando en actividades sexuales con las personas. Pablo en Romanos capítulo 8, Romanos, gracias Fabio. Romanos, yo estaba diciendo 8 en la mañana, gracias. En Romanos capítulo 1, Pablo nos da una imagen donde él está viendo hombres con hombres, mujeres con mujeres. Él está viendo tanto sexualidad a su alrededor. ¿Sabes que cuando Pablo escribió Romanos, sabes en cuál ciudad él estaba? En la ciudad de Corintio. Cuando Pablo está explicando todo lo que él ve en el capítulo 1, todo lo que él está viendo son lo que están haciendo los corintios. Y él está viendo tantas cosas. Now, si tú y yo comenzamos a pensar en esto, esto nos va a llamar mucho la atención. Porque son en las ciudades grandes donde uno comienza a hacer las cosas que nadie sabe. Y Pablo está viendo todos estos hombres y mujeres participar en cosas sexuales. Sin embargo, había un dicho en ese tiempo. Ser llamado un corintio no era algo bueno, era una ofensa. La acusación más baja que podrías recibir en ese tiempo era ser un hombre llamado un corintio, porque eras conocido como alguien perverso, alguien que practicaba la moralidad. Hoy en día nosotros tomamos mucho privilegio para algunas personas a ser llamado New Orleans. No es nada malo, pero ser llamado un corintio no era tanto placer en un cierto aspecto, era una ofensa para muchos. No solamente había el templo de Afroditis que estaba ahí, también ustedes ven este símbolo, y cuando ven este símbolo, ¿qué significa? ¿Qué representa? Medicina. Conectamos esto con la medicina. Piensen hoy en día, mis queridos hermanos, cuando alguien se enferma, hoy en día, tú tienes dos opciones. ¿Corres a Dios o corres a un médico? ¿De acuerdo? En ese tiempo eran las mismas opciones, pero ellos tenían dioses, no un Dios. En específico, ellos correrían a varios dioses. Y como ven aquí, este es el símbolo de medicina. En ese tiempo había un famoso médico que se llama Asclepius. Y Asclepius era un médico griego que fue idolizado. Y luego él se convirtió en un ídolo para muchas personas en ese tiempo, en la antigüedad. Y Asclepius fue conocido por estos culebras que ven allí, lo cual hoy en día lo conectamos con el símbolo de medicina. Y en el templo de este ídolo, Asclepius, en muchas de las ciudades mediterráneas, había un otro templo que se llamaba el templo de Asclepión, dedicado a este ídolo. Y muchos llegaban aquí para hacer sus oraciones, hacer sus ofrendas y pedir por sanidad. Algo muy interesante. Digamos que alguien aquí se quebró su pierna. Oh, tío, ten cuidado. Oh. Pues, digamos que alguien aquí quebró su pierna. En ese tiempo, aquí había un mercado, probablemente o algún lugar aquí, hubiera un mercado donde tú podías ir y a comprar un parte del cuerpo que estaba dañado. Yo sé que para muchos es chistoso. Digamos,
Noten, quebraste tus piernas, tú hubieras ido a esta tienda o este mercado a comprar el parte que necesitaba sanidad. Hay algunas imágenes de cerebros, y no sé cómo hicieron eso, pero no lo quiero saber, pero habían imágenes. Noten aquí, un hombre o una persona está pidiendo por un dedo, sanidad de su dedo, perdió su dedo, Señor, hágalo crecer de nuevo. Se está pidiendo por sanidad. Y ellos iban a este templo y presentaban este molde, right? Este molde, y lo llevaban al templo. Y oraban al Dios de Asclepio, y oraban a él, y decían, sáname, y aquí te ofrezco esta ofrenda. Luego ellos llevaban, después de hacer sus oraciones y sus rituales, ellos llevaban este molde con ellos a su casa, todos los días, y lo dejaban allí, como un recordatorio a su Dios, al Dios de médico, sáname, recuerda de mi herida. Por esa razón en 1 Corintios capítulo 12, Pablo comienza a decir que algunos de nosotros somos parte del brazo, algunos de nosotros somos parte del pie, algunos son un dedo pequeño, dedo grande. Y él comienza a ver todas esas cosas. Eso puede ser una ilustración de lo que él está viendo en el templo de Ascleón. Con esto, había también un problema con ciudades cosmopolitas. Sabemos que hoy en día hay mucha variedad de personas, pero en esas comunidades hay dos personas en específico. ¿Eres rico o eres pobre? Uno de los dos. Muchas veces se dice, el que nace rico se queda rico, y que nace pobre, alguien hoy dijo, muere pobre. Yo no iba a decir eso, pero me gustó el frase, ahora lo voy a decir. Nace pobre, muere pobre. Pero eso no es cierto. Pero hay pocas veces que algunos ricos llegan a la pobreza y hay algunos pobres que llegan a la riqueza. En la ciudad de Corintios habían muchos pobres que llegaron a ser hombres ricos por toda la comercia que estaban allí. Y eso causó algunos conflictos entre los ricos que nacieron ricos y los ricos que ganaron a hacer la riqueza. Eso causó algunos conflictos. Pero también había conflictos entre la iglesia. Habían cristianos ricos y cristianos pobres. Now, tengo que ser sincero. Quien es más probable a aceptar el evangelio son los pobres. Y cada uno de nosotros somos pobres. Somos humildes. Espiritualmente somos pobres, mi querido. No estoy hablando económicamente. Bueno, algunos también. Yo soy pobre. No soy el hombre más rico. Pero lo que estoy tratando de implicar, muchas personas, muchos de los pobres económicamente son más dispuestos a recibir el evangelio. Están más dispuestos a recibirlos porque a escuchar que hay un Dios que se preocupa de ellos. Es algo grandioso. Porque en la comunidad, ¿quién se preocupa por mí? Dios es el dueño del oro y la plata y Él puede cuidar de mí. Eso es algo lindo de escuchar. Pero los ricos tienen sus propios dioses. Los ricos, sus dioses son ellos mismos. Yo no necesito que nadie provee por mí. Yo lo hago yo mismo. Por esa razón Jesús dijo que hay pocos ricos que entrarán en el reino. Porque el rico depende de su propia riqueza. Mientras el pobre está más dispuesto a depender de Dios. Pero como sabemos en Corintios, habían cristianos que eran pobres, tal como cristianos que eran ricos. En Romanos podemos ver específicamente en el capítulo 16 que Pablo se encontró con dos hombres, con Gayo y con Erastro. Y ellos eran dos hombres ricos. Habían cristianos en Corintio, en la iglesia, que eran ricos y pobres. Pero eran más personas que eran pobres que ricos. Lo cual causó algunos problemas y complicaciones, lo cual vamos a hablar en un poco. Para que puedan entender, esto es Corintio. Y esto es cómo estaba la ciudad y la comunidad de Corintio. Ahora, para llegar con el último punto, ¿por qué escribir la carta de Corintio? ¿Por qué Pablo tenía que escribirlo? Y solo para ayudarnos a recordar ciertas cosas. ¿Quién escribió la carta de Corintio? ¿Dónde lo escribió? ¿En qué año?
Excelente. Y ustedes vieron la importancia de Corintio. Ahora llegamos al por qué escribir la carta de Corintio. No, si se recuerdan bien, ¿cuánto tiempo se quedó Pablo en la ciudad de Corintio? 1 año y medio. Esto nos enseña y nos demuestra que Pablo tenía una relación con la comunidad. Él amaba, lo apreciaba. Y habían muchas personas que llegaron al evangelio que eran bebés espiritualmente. So Pablo se quedó ahí por 1 año y medio enseñándole, disciplinando, enseñándole cómo leer la escritura, cómo predicar, cómo vivir su vida. Ahora, como muchas personas saben, cuando el líder no está ahí con ellos, ¿qué sucede? Se pierde el control. ¿Se recuerdan dónde escribió Pablo la carta de Corintio? Eso implica, nos demuestra que Pablo se fue de Corintio. Y cuando Pablo se fue, desorden llegó. Por esa razón, vemos en la carta de Corintios, en el capítulo 1 al 4, específicamente en 1 Corintios capítulo 1, había un hombre que se llama Apolos, quien llegó a la ciudad de Corintios después de Pablo. Y Apolos fue alguien que fue usado por Dios y él enseñó la palabra de Dios, pero la iglesia comenzó a tener división. La iglesia comenzó a decir específicamente en el versículo 12 del capítulo 1, Pablo dice, algunos dicen, yo sigo a Pablo. Otros decían, yo sigo a Apolo. Otros dicen a Apolos. Otros dicen, yo sigo a Cristo. Y otros dicen, yo sigo a Cefas. Déjenmelo explicarlo en términos hoy en día en esta iglesia. Hoy en día tenemos 2 servidores como pastor. Mi querido Fabio y yo. Now, en la iglesia puede haber división. ¿Cómo así, Nelson? ¿Cómo haber división en la iglesia? Yo sigo a Fabio y yo sigo a Nelson. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pues mira, mi querido hermano, no estoy diciendo que esto sucede aquí, espero que no. Pero había favoritismo en la iglesia. Habían algunas personas que dicen, mira, a mí me gusta cómo predica Pablo. En este caso, a mí me gusta cómo predica Fabio. Y ¿sabes qué? Ese Nelson es muy joven, no habla el español muy bien, su español está quebrado, ni a veces pienso que está hablando en lengua cuando predica, no le entiendo, pero no, Fabio lo explica muy bien. Y ¿sabes qué? Por esa razón yo no voy cuando Nelson predica, yo solo voy cuando Fabio predica. O habrán personas que dirían, well, ¿sabes qué? No, a mí me gusta cómo predica Nelson, él es más loco, más lo que sea. Fabio es muy viejo. Fabio estaba en el templo. Fabio estaba en el tiempo de Pablo. Fabio fue el discípulo de Pablo. Había favoritismo dentro de la iglesia. ¿Y sabes lo que dice Pablo? Pablo dice, hey, mira, tú no sigues a Fabio ni sigues a Nelson. No sigues a Pablo ni a Apolo. Tú sigues a Cristo. Porque en la iglesia no debe haber favoritismo ni división. Nosotros estamos unidos, no por estos 2 siervos aquí, estamos unidos por el servidor de servidores, que es Cristo Jesús. So Pablo dice, hey, paren eso, paren de seguir a fulano de tal, sigue a Cristo y emite a Cristo. Luego vemos en la iglesia de Corintios, había problemas con la inmoralidad. Como se recuerdan, el templo de Afroditis. Muchos cristianos estaban participando en los rituales sexuales, pero se declaraban ser cristianos. Específicamente en 1 Corintios capítulo 5, hay una historia que leeremos donde un hijo duerme con su madrastra. Y la iglesia sabía. Pero el problema es que la iglesia se quedó callada y no dijeron nada. La iglesia decía, well, esto no es pecado porque todo el mundo lo está haciendo. ¿Para qué llamar la atención? Hoy en día eso también sucede dentro de la iglesia, hoy aquí. Y me da tristeza. No estoy solo refiriendo a la iglesia aquí, fuera de las iglesias. Hay muchas veces que las personas saben lo malo que está haciendo fulano de tal y no llaman la atención. Bueno, esa es vida de fulano de tal. Todo el mundo lo está haciendo. Si todo el mundo lo está haciendo, no veo mal. Pero iglesia, Pablo dice, no puedes hacer como el mundo. Si vas a vivir como Cristo, vas a vivir como Cristo.
Y como cristianos tenemos que llamar la atención cuando alguien está mal. Y eso no es odiar y eso no es juzgar. Eso es decir lo que la palabra de Dios nos dice, hacerlo en amor. Pablo se enfrentó con muchos cristianos que estaban participando en la inmoralidad. Habían muchas personas que estaban practicando homosexualidad. Habían muchas personas que estaban haciendo cosas malas. Habían hombres que estaban siendo infieles a sus esposas. Lo cual en estos capítulos Pablo va a hablar sobre el tema de matrimonio, el tema del sexo, el tema del divorcio, sobre muchas cosas. Luego vemos que había un tema acerca de, en el capítulo 8 al 10, había un problema con el tema del carne. No, si se recuerdan, yo le mencioné acerca de los ricos y los pobres. Bueno, los ricos en el capítulo 8 al 10, ellos comían el carne que fueron ofrecidos a los dioses. Porque para los ricos comer carne no era ningún problema. Sin embargo, ellos decían, hey, esas carnes no se puede tirar. Mientras los cristianos que eran pobres, ellos miraban el carne ser sacrificado a otros dioses. Y ellos decían, hey, eso no se puede comer. Porque esa carne está siendo dado a estos dioses y tú estás participando en eso. Mientras los ricos intelectualmente decían, yo solo estoy comiendo carne. Yo sé que Dios es Dios. Yo no estoy haciendo nada malo. No, hoy en día nadie aquí pelea por el carne. Espero que no. Yo creo que a todos nosotros les gusta el carne asada, el pollo, lo que sea. Pero hoy no peleamos por carne. Pero hoy en día, ¿qué hacemos en temas políticos? Cuando alguien no cree en lo que yo creo. Hoy en día tenemos republicanos y demócratas. No sé cómo decirlo, pero también entendemos esto. ¿Cómo enfrentamos temas políticos? ¿O cómo enfrentamos maneras a disciplinar a nuestros hijos? Algunos usan la faja, otros dicen time out. ¿Quién es para decir quién está correcto? ¿Cómo podemos ahora también decir si es mal beber alcohol o no? Porque para muchos cristianos es pecado beber alcohol. Para otros dirían, no estoy haciendo daño a nadie. Solo con tomar uno. No me voy a meter en ese tema ahorita, pero entiendan, hoy en día también tenemos el problema con la vacuna. Tomar el vacuna o no tomarlo. No lo tomo porque la sangre de Cristo me cubre. No tengo miedo. Y muchas veces, mis queridos hermanos, no vemos que el centro del mensaje de comer carne y hacer todas estas cosas, Pablo dice, mira, no se trata de ti, se trata de amor. Y si esta cosa, el comer carne, va a provocar a tu hermano a cometer pecado, no lo comas. Pero si usted entiende y usted sabe que no hay nada malo de comer carne, si está solo, pues no hay nada malo en hacerlo. So Pablo nos va a dar, y vamos a discutir y vamos a hablar de estos durante los siguientes temas, ¿ok? Luego llegamos al capítulo 11 al 14, donde todo era muy sobre espiritual. Y yo sé que para muchos están viendo eso. Había un movimiento en ese tiempo donde el espíritu se movía en formas radicales. Y yo creo que muchas personas tomarán esto como si me estoy burlando de los pentecostales. No me estoy burlando de los pentecostales o nada así. Pero había mucha confusión en ese tiempo de Corintios, donde personas se paraban en medio de la congregación y comenzaban a decir, el Espíritu me está diciendo. Y otros se paraban diciendo, el Espíritu me dice. Y el otro, el Espíritu me decía. Y si alguien le callaba a la persona que decía, el Espíritu me está diciendo, básicamente era un gran problema porque estás silenciando al Espíritu. Y se veía perdido control en cómo las iglesias estaban funcionando. Al igual, habían iglesias en ese tiempo donde las personas estaban hablando en idiomas extranjeras, o lo que como nosotros conocemos las lenguas. Y las personas comenzaban a hablar en un diferente idioma, que es un idioma celestial, supuestamente, y las personas están confundidas. Habían personas que llegaban a la iglesia y todo el mundo está hablando un idioma diferente. Y alguien que es un extranjero que está visitando por la primera vez diría, ¿qué están diciendo? Estoy en un lugar de locos.
Pablo luego nos explica aquí en esta parte la importancia y nos da algunas guías en cómo debe de trabajar el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y déjeme decirte, mis queridos hermanos, debe de haber orden en la iglesia, no desorden. Y hay muchas veces que hay desorden. Y nosotros servimos un Dios de orden. Por esa razón, en estos capítulos, específicamente en el versículo 11 al 14, vamos a aprender en cómo la iglesia debe de comportarse en ciertos aspectos. Y para terminar, en concluir, llegamos al capítulo 15 de 1 de Corintios. Y en 1 Corintios capítulo 15, había un problema en la ciudad de Corintios. La iglesia no creía en la resurrección de Cristo. Sin embargo, había muchas personas que decían, bueno, ¿qué es la importancia de la resurrección? No hay nada importante de eso. ¿Qué es la gran cosa? O algunos también estaban muy confundidos acerca de vivir su vida como querían. Bueno, la gracia de Dios me perdona, la gracia de Dios me rescata, pues yo puedo cometer este pecado y pues la gracia sobreabunde. Vemos que en 1 de Corintios capítulo 15, Pablo le explica a la iglesia de Corinto que nosotros no servimos a ningún Dios muerto. Seguimos a un Dios que sí murió, pero vivo está. Servimos a un Dios que resucitó de entre los muertos y ahora está sentado en el trono. Amén. Servimos a un Dios que nos resucitó a nosotros por medio de Cristo Jesús. La resurrección de Cristo es fundamental para cada uno de nosotros. Y es el centro del Evangelio. Un día tú y yo éramos huérfanos, pero por la gracia de Cristo Jesús que murió en aquella cruz y resucitó, ahora nos dio una familia celestial. Ahora somos príncipes del Rey. Somos hijos y hijas del gran Rey. Al discutir cada uno de estos problemas, Pablo sigue un patrón. Pablo define el problema y luego nos lleva a verlo a través de la lente del Evangelio. Mi querido hermanos, tú y yo debemos de reconocer y entender esto, que debemos de tomar todo lo que está roto en nuestras vidas espirituales y debemos aplicar el Evangelio. Porque la fe en el Evangelio es la cura, independientemente de la enfermedad. Cada uno de nosotros estamos enfermos, cada uno de nosotros estamos desconectados en una forma con Dios. Pero por la gracia de Cristo Jesús que murió en aquella cruz, Él nos dio otra oportunidad. Él nos rescató y Él nos salvó. Y Él nos trajo a la vida abundante por medio de Cristo Jesús. Soy, mis queridos hermanos, espero que hubieran podido aprender y entender un poco más del contexto de 1 de Corintios. Que lo que aprendemos puede ser algo que nos puede guiar durante las siguientes semanas y ayudarnos a entender un poco más de lo que vamos a leer. La voy a orar en esta tarde para nosotros, a despedirnos. Y voy a pedir que incline su rostro conmigo. Padre, te doy gracias, oh Dios, y te doy gracias por este tiempo y este momento. Y Padre, yo oro por tu iglesia, Emmanuel. Yo oro, Señor, por cada uno de nosotros que estamos aquí. Señor, tú sabes nuestro corazón, a cada uno de nosotros. Y solo tú, Señor, puedes enderecerlo hacia ti. Y Padre, yo oro que nosotros como iglesia podemos tomar lo que hemos aprendido hoy en esta mañana acerca de la iglesia de Corinto y evaluarnos a nosotros mismos. Evaluarnos cómo nosotros estamos viviendo como ellos. O si estamos practicando lo que ellos practican. Y si hay algo que estamos haciendo que está mal, Señor, que tu Espíritu nos revela y nos enseña, que nos lleva al camino correcto. ¿Qué eres tú? Que tu palabra penetra cada corazón, que podemos entender que estamos corriendo una carrera, que esperamos verte a ti en el bema, frente a frente, y esperamos recibir nuestro premio delante de ti. Y Padre, yo oro y yo ruego, Señor, que tu iglesia sea dispuesto a seguir a Cristo sobre todo. Padre, yo oro por Fabio y yo en esta tarde, que tú sigues trabajando en nuestras vidas y ayudándonos, Señor,
a entender tu escritura. Señor, cuando predicamos, que podemos predicar con valentía, con autoridad, y no autoridad de hombre, pero autoridad que viene a través de ti. Que podemos predicar, Señor, tu palabra como te agrada a ti y no agrada al hombre. Padre, yo oro que tú proteges nuestra boca, nuestra mente y nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies. Y Padre, yo pido que durante estos tiempos, de estas semanas que nos preparamos para esta serie, que Señor, estas palabras pueden traer vida a aquel que está muerto, que puede traer, Señor, esperanza a aquel que ha perdido su esperanza, que puede, Señor, traer restauración, reconciliación en muchas áreas de nuestras vidas. Y Padre, yo oro y estoy ansioso y espero para ver lo que tienes preparado para nosotros como iglesia. Doy gracias, oh Dios, y en tu nombre oramos. Amén. Mis queridos hermanos, que Dios me los bendiga y que me los proteja y los guarde.